Vamos a ver otra vez ahí en Romanos, solamente unas palabras que están ahí en el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no? ¿Cómo es posible que no? Si ya nos dio al Hijo, ¿cómo es posible que no nos dé lo demás? Nos dio lo más importante, lo más valioso, lo más caro. ¿Será posible que no nos dé lo inferior? Al final del 37 habla de aquel que nos amó. Habla de Cristo. Nosotros entendemos que nos amó en el momento que creemos, nos arrepentimos y experimentamos el perdón. Cuando entendemos que no solamente es el Salvador de los pecadores, cuando entendemos que es nuestro Salvador. Entonces entendemos que nos amó, pero que nos amó desde antes. O sea, no empezó a amarnos en ese momento que creímos en Él. En ese momento empezamos a experimentar su amor, pero Él nos amó desde antes. Pero ese amor que Él tuvo hacia nosotros, ¿cómo podemos pensar o cómo podemos creer que no se va a acabar? Hay hombres que cuando se casan le dicen a la novia: te voy a amar hasta el último día de mi vida. Sí, ayer le decía Osnar a esta Carey: prometo amarte, dice, hasta el último día. Pero una cosa es que lo diga y otra cosa es que lo cumpla, ¿no? Los amores humanos se cansan, y los hombres y las mujeres que le dicen a su pareja te amo, de repente surge algo que se acaba el amor. Pero ¿cómo podemos estar seguros que el amor de Dios no se va a acabar? Que el amor de Dios empezamos a experimentarlo y que nunca se acabará. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Todos los amores humanos fallan, todos se cansan, todos son débiles, todos cometemos errores. Pero ¿cómo podemos creer que el amor de Dios no es así? Nosotros nos cansamos de nuestros semejantes porque nos defraudan, nos decepcionan, nos traicionan. Y nosotros defraudamos a Dios, lo traicionamos, le fallamos. Si los que nos fallan a nosotros podemos cambiar en nuestros afectos hacia esas personas, ¿cómo podemos pensar que Dios no cambiará en los suyos respecto de nosotros si fallamos tanto? El día 1 de enero de este año que está terminando, le fallamos a Dios, y el 2 y el 3, y le estamos fallando, y le vamos a fallar el último día de este año. Sabemos el amor que Él se merece, el respeto, la obediencia, pero estamos lejos de ser lo que debiéramos. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que Él no se va a cansar de nosotros? Puesto que lo defraudamos, lo decepcionamos. Cuando Dios nos salvó, Él sabía qué clase de personas éramos, y sabía qué clase de personas seríamos, y a pesar de eso, Él hizo lo que hizo. Entonces, a pesar de que soy como soy, a pesar de que soy lo que soy, ¿Dios sigue amándome? Pablo nos dice en el versículo 32 en qué se basa la fe del cristiano. ¿En qué nos basamos para creer que Dios nunca dejará de amarnos? Léanlo de nuevo. 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este texto nos dice que el amor de Dios hacia nosotros se basa en lo que Cristo hizo. Vean, el amor de Dios para con los suyos no se basa en lo que nosotros hagamos
o en lo que hagamos para Él. Se basa en lo que Cristo hizo en la cruz. Pero nosotros, como arminianos, que traemos algo de eso todavía, creemos que si algo más hacemos para Dios y le servimos con mucho entusiasmo, entonces nos va a amar más, pero no, Él no puede amarnos más de lo que nos ama. Es increíble esto. El amor de Dios se basa en hechos. No se basa en teorías ni en suposiciones, se basa en hechos, pero no en nuestros hechos. Se basa en los hechos que Cristo realizó cuando murió en la cruz. Es increíble lo que Cristo hizo en la cruz. En la cruz Cristo hizo cosas sorprendentes, increíbles, maravillosas, terribles. Si nosotros entendemos bien lo que Cristo hizo en la cruz y creemos en ello, porque pues una cosa es entenderlo y otra cosa es creerlo, entonces sabremos que lo que Él hizo es lo único que nos puede sostener en la vida y en la muerte. Es Él el que lo hace, no somos nosotros. En este mundo no hay nadie que no falle. El mejor cristiano falla, todos fallamos, pero Dios nunca falla y su amor no falla. Nuestro Dios no falla. Díganme, cuando Cristo vino a este mundo, ¿cometió Él en lo que hizo y en lo que dijo algún error? Si ustedes analizan todo lo que Cristo dijo, palabra por palabra, y todos los milagros que Él hizo, ¿cometió algo que pudiera parecer un error? Bueno, los fariseos hubieran estado felices si hubieran encontrado en Él algún error, pero no lo encontraron. Y no lo encontraron porque Él era un ser humano, Cristo era un ser humano como nosotros. Pero Él no cometió ningún error, no por el hecho de que fuera un ser humano. No cometió ningún error porque Él era Dios. Y los mejores creyentes somos seres humanos, no somos Dios. Entonces todos fallamos. Y si no falló cuando estaba aquí, pues mucho menos ahora que está en el cielo, en su trono. Mucho menos. Y aquí pueden ustedes ver la importancia de conocer nuestras viejas doctrinas evangélicas. Hay algunos que paran el oído cuando escuchan las aplicaciones prácticas de las doctrinas, pero cuando escuchan las doctrinas se duermen. ¿Saben qué? Ahí hay gato encerrado. ¿Por qué paran la oreja cuando escuchan la aplicación práctica de las doctrinas? ¿Saben por qué? Por su soberbia. ¿Por qué? Por su soberbia. Porque ellos dicen, me van a decir lo que tengo que hacer. Viene. Yo voy a hacer lo que me digan. No, amigo. Tú puedes saber que debes amar a tu pareja y a tus hijos, y lo puedes saber toda tu vida y nunca hacerlo. Tú puedes saber que debes amar a tu prójimo y nunca hacerlo como debieras. Ahora, si sabiendo las doctrinas no garantiza que las vas a poner en práctica, imagínate si no las entiendes. Las doctrinas no las escuchan, se echan su siesta. Y ya cuando terminan las doctrinas, entonces ya paran la oreja. ¿Pero por qué se duermen cuando escuchan las doctrinas? Porque creen ser muy inteligentes. Otra vez me voy a hablar de las doctrinas. Ya las conozco, no soy un niño, no tengo necesidad de que me las estén repitiendo, que se las repiten a los niños tontos. Yo no soy ni niño ni tonto, a mí no me salgan con esas. Entonces nos vemos al rato, me echo una siesta y despierto cuando vengan las aplicaciones prácticas. Es su soberbia. No es que estén desvelados, a lo mejor en algunos casos. El hecho de que una persona se duerma cuando escucha la predicación es mal negocio y es mala seña. El apóstol Pablo, recuérdenlo, en los primeros capítulos de sus epístolas habla de doctrina y en los últimos habla de práctica. ¿Cómo vas a poner en práctica la doctrina que no entiendes? Entonces dice, primero te dice por qué tienes que hacer las cosas y qué es lo que tienes que hacer y luego cómo tienes que hacerlo.
Los que se duermen cuando oyen las doctrinas tal vez creen que son muy maduros. Delante de Dios díganme, ¿quién es maduro? Delante de Dios todos somos niños. Siempre necesitaremos que nos tome de la mano. Siempre necesitaremos tomarnos de su mano. Necesitamos la gracia de Dios para obedecer lo que aprendemos. O sea, el verdadero aprendizaje se ve cuando la persona obedece lo que aprende. Si una persona está escuchando doctrinas y no las pone en práctica, no ha aprendido nada. Algunos tienen en su casa muchos textos con unas letrotas. Aquí tienen uno y allá otro y allá otro. Qué bueno que tengan los textos, que se los aprendan de memoria. Pero pues ¿de qué sirve que los aprendas si no los obedeces? Solamente los que aprenden, solamente los que obedecen son los que aprenden. Si no obedeces, pues no has aprendido nada. Dios no se fija, a Dios no lo impresionamos con lo mucho que entendemos, con las cosas que aprendemos, con la buena memoria que tenemos, los tantos libros que hemos leído. A Dios no lo impresionamos con eso. Quiero hablarles una vez más de lo que Cristo hizo en la cruz para salvarnos. Yo no me canso de hablar de eso y yo espero que ustedes no se cansen de escuchar acerca de ello. Eternamente vamos a meditar en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Tienen dudas acerca de eso? Pasarán miles y miles y miles de años y nunca dejaremos de pensar en eso, en lo que Cristo hizo en la cruz. Este texto nos habla del amor eterno de Dios. Pero no basta saber que Dios nos ama, no basta. Debemos entender bien por qué nos ama. No nos ama porque somos buenos, eso sí está claro. Nos ama a pesar de que somos como somos. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que nos ama y de que no lo estamos suponiendo simplemente? ¿Sí? Porque, por ejemplo, una esposa puede suponer que su marido la ama. Y es posible que no la ame. La esposa puede pensar que su marido la ama, pues porque le da su gasto. Le compra bonitos vestidos y se la lleva a comer quién sabe a dónde. ¿Un marido ama a su esposa por eso? ¿Porque le da dinero y le compra ropa y la lleva a comer? No. Hay maridos que hacen eso y tienen 3 esposas. No aman a ninguna de las 3. O 2. Dicen algunos, yo siento que Dios me ama. ¿Sientes? ¿Cómo que sientes? Pero ¿en qué te basas para sentir que Dios te ama? Yo les decía hace 8 días que algunos creen que Dios los ama porque les ha ido bien. El hecho de que tú tengas dinero o mucho dinero, eso no garantiza que Dios te ame. ¿A poco Dios ama mucho a Carlos Slim? ¿Ama mucho Dios a Elon Musk? Dicen que Elon Musk es ahora el hombre más rico del mundo. Hace poco era Bill Gates, ahora es este. El hecho de que Dios nos ame, de que creamos, de que Dios nos ama, se basa, repito, en los hechos que Cristo realizó en la cruz. Hechos, no palabras. Dios fue capaz de hacer lo que hizo por nosotros. Dios fue capaz de hacer lo que hizo debido a lo que siente por los que hemos creído en Cristo. Vean lo que estoy diciendo. Dios fue capaz de hacer grandes, terribles cosas cuando Cristo murió en la cruz. Muchos piensan que si Dios existe, forzosamente debe ser un Dios de amor. Creen que Dios es amor, que Dios está obligado a amarnos. ¿Lo está? ¿Dios está obligado a amarnos? Cuando les decimos a esas personas que Dios se enoja, que Dios castiga, no lo pueden creer.
Si tú les hablas del amor de Dios, te escuchan. Si les hablas de la ira de Dios, del juicio y del infierno, no te escuchan. Muchos suponen que la muerte de Cristo en la cruz fue una muestra del amor de Dios y nada más. Sí, fue una muestra del amor de Dios, pero hay otras cosas. El hermano Tomás imprimió un folletito que yo lo busqué y no lo encontré. Ni sé, hermano Víctor, si está por ahí, donde habla que las malas noticias de la Navidad. Sí, lo tengo. ¿Sí? Muchos creen que el nacimiento de Cristo en el pesebre, cuando el niño Jesús en el pesebre, son buenas noticias. Sí, sí son buenas noticias, no cabe duda. Pero detrás de esas buenas noticias hay malas noticias. ¿Qué fue lo que realmente realizó Cristo en la cruz? Vean, si Cristo no hizo lo que la Biblia dice que hizo en la cruz, la muerte de Cristo fue como la de cualquier otra persona. Como la de cualquier persona. Está en la tumba, se lo comieron los gusanos y ahí se acabó todo. ¿Los gusanos se comieron el cuerpo de Cristo? No. Los gusanos se van a comer nuestros cuerpos, pero el de Cristo no se lo comieron, porque Cristo se cuece aparte. Él era en mucho diferente a nosotros. Esos pobres que van a Iztapalapa a ver las tres caídas, ¿creen ustedes que ellos creen lo que Cristo hizo en la cruz, lo que realizó en la cruz? Si creyeran lo que Cristo hizo en la cruz, ni irían a Iztapalapa. ¿Qué van a hacer? Debemos entender bien lo que Cristo hizo en la cruz, porque entendiéndolo y creyéndolo, eso es lo que nos sostendrá cuando vengan las pruebas, las aflicciones, las enfermedades, incluso la muerte, que en el caso de algunos de nosotros tal vez falta un ratito nada más. Yo me sorprendo que todavía estoy predicando aquí. Yo ya debería estar en la tumba. ¿Desde cuándo? Estoy viviendo horas extras. Saber lo que Cristo hizo en la cruz nos ayudará si estamos, cuando ocurra un terremoto, en un 15º piso, en un 20º piso de un edificio. Nos ayudará si estamos entubados por el COVID en terapia intensiva. Si estamos en un hospital con 5 costillas rotas y una fractura de cráneo y cosas así. O estamos divorciándonos. O tenemos un hijo drogadicto. O un hijo en la cárcel. O un hijo que se metió con los zetas. O en el potro de tormento que nos estén matando. Cristo es nuestro refugio, nuestro sostén, nuestro apoyo, nuestra roca firme, nuestro castillo, nuestro todo. Si ustedes creen, hermanos, que Dios los ama, que Cristo los ama y que nunca dejará de amarlos, ustedes son capaces de soportarlo todo, lo que venga. El hecho de que Dios nos sostenga o no en medio de nuestras aflicciones no tiene nada que ver con nuestros sentimientos, nada, sino de Dios, de lo que Él dijo, de lo que Cristo hizo, de su veracidad, de su fidelidad, de su eterno amor. Hay muchos que creen que Cristo murió porque los malvados romanos se confabularon con los malvados fariseos y escribas, y por eso lo mataron. Ven a Cristo como una víctima. Pobrecito, no se defendió, él era inocente. Malvados romanos, ¿por qué lo mataron? Cristo no merecía la muerte, pero no pueden ver la mano de Dios en ello. ¿Quién le quitó la vida a Cristo en la cruz? Sí, fueron los romanos, fueron los fariseos. El que le quitó la vida a Cristo en la cruz fue Dios mismo, fue el Padre. ¿Pero por qué se la quitó el Padre? Estaba leyendo en Segunda de Reyes, cuando hirieron a Saúl, lo hirieron con una flecha, pues, lo alcanzaron los flecheros,
Entonces ya sentía los dolores de la muerte, pero todavía estaba vivo, todavía tendría cuerda, a lo mejor hasta ni hubiera muerto. Pero ¿qué le dijo a su escudero? ¿Se acuerdan? Dice, mátame, para que no vengan esos malvados incircuncisos y me escarnezcan. Pero le dio miedo al escudero y no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Agarró la espada y la enterró en el suelo y se dejó caer. ¡Pum! La espada lo traspasó. Pero ¿qué creen? En ese mismo capítulo al final dice que Dios lo mató. ¿Cuál es la respuesta? ¿Él se suicidó o Dios lo mató? Las dos cosas son ciertas. Dios lo mató, la soberanía de Dios. Él se echó sobre su espada, la responsabilidad humana. Esos que se suicidan porque Dios quiere que se suiciden. Hay algunos que se suicidan en el metro, pero para que entren en el metro tienen que echar su boleto de 5 pesos. ¿Quién les dio los 5 pesos? Pues Dios. Entonces se suicidan porque Dios quiere que se suicide. Muchos piensan que Cristo fue una víctima y lo compadecen, pero no pueden ver la mano de Dios en ello. Pero nosotros los creyentes sí la vemos. Ven a Cristo, esas personas, como uno de tantos mártires, personas que murieron por sus creencias, pobrecito. Pero en el fondo, esas personas creen, y los que van a Iztapalapa a ver las 3 caídas creen en el fondo, que la muerte de Cristo no sirvió de nada, no logró nada, fue un fracaso. Lo que dice el Papa Francisco, que la muerte de Cristo fue un fracaso. Nosotros vemos a Dios detrás de los romanos, detrás de los fariseos. Vemos en la cruz el conflicto cósmico, el conflicto eterno entre el bien y el mal. Pero acuérdense, yo les decía hace 8 días que no somos dualistas. No. Dios está por encima del mal. Dios restringe el mal, le pone límites. Si Dios no hubiera querido si hubiera querido salvar a Saúl, lo salva, no iba terminando suicidándose. Pero ya sabíamos desde antes que Dios quiso quitarle el trono, y no solamente le quitó el trono, le quitó la vida. ¿Y todo por qué? Pues no quiso obedecer. En lugar de consultar con Dios, consultó con una divina. Primero prohibió que hubiera divinos en Israel, y después fue a consultar con una divina. Vean lo que hace el pecado cuando se apodera de una persona. Cuando una persona se empeña en andar en pecado, y en pecado es capaz de tomar decisiones necias. Lo que ocurrió en la cruz fue una guerra cósmica. El bien con mayúscula contra el mal con mayúscula. Y eso no lo podían ver ni los romanos, ni los fariseos, ni los escribas, ni los saduceos. Cristo murió en la cruz porque los romanos y los fariseos quisieron matarlo, pero esa era la voluntad de Dios. Fueron hombres los que mataron a Cristo, pero fue Dios quien mató a Cristo, y esa no es una contradicción. Es el misterio del Evangelio. El Evangelio está rodeado de misterios, pero nosotros podemos entender eso cuando lo vemos con los ojos de la fe. La fe nos hace ver cosas que los incrédulos no pueden. Cristo, cuando estaba en la cruz, ¿creía ser una víctima? Cristo no entendía que su vida estuviera en las manos de los fariseos, ni de los escribas, ni de Pilato. ¿Se acuerdan cómo dijo cuando oró en Getsemaní? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Ven, está orando al Padre. O sea, si tú quieres que pase de mí esta copa, va a pasar. Pero ¿por qué dice Jesús? Si es posible. Vean, Cristo entendía que cargar con los millones y millones y millones de pecados de la raza humana en su ser puro y santo era algo que no podía soportar. Cristo en su ser puro y santo no podía soportar la idea de cargar con un solo pecado, pero cargaría con millones y millones de ellos. Ninguna computadora puede tener tantos dígitos para medir, para contar tanta cantidad de pecados. A Cristo le horrorizaba la simple idea de cargar con un solo pecado.
Cristo entendía que si el Padre lo decidía, las cosas serían de otra manera. Señor, Padre, ¿habrá otra forma en que yo salve a los pecadores sin que tenga que cargar con los pecados de estas personas? Pero él sabía que no era posible. Dice, sí es posible, pero él sabía que no era posible. Y ese es el escándalo de la cruz. Vean, para muchos, el hecho de que tengamos que ser salvos por la muerte de alguien muriendo en la cruz es algo absurdo. Algo obsceno, dijo alguno. Algo necio, dicen otros. ¿Cómo yo voy a ser salvo porque alguien pagó por mí en la cruz? Yo no necesito que paguen. El hombre por naturaleza cree que puede pagar por sus propios pecados. ¿Qué tengo que hacer? Yo estoy dispuesto a pagar. ¿Ven ustedes las imágenes de los que van a la basílica en estos días que van de rodillas? Ya llevan sangre en sus rodillas y hay pobres, ponen ahí un trapo y levantan una rodilla y lo mueven y van con sangre en las rodillas. ¿Creen que con eso le van a caer bien a Dios? ¿Dios va a perdonar sus pecados porque traen sus rodillas llenas de sangre? ¿A un padre le gusta a su hijo ver a su hijo con sus rodillas llenas de sangre? Eso es absurdo. ¿Qué se ganan con eso? Cristo estaba en la cruz lleno de sangre. Nosotros vemos las rodillas de estas personas como algo absurdo. Estas personas, ¿cómo pueden ganar el cielo? Porque van de rodillas a la basílica. Y el escándalo de la cruz consiste en qué padre dejaría a su hijo sufrir. Si ustedes tienen un hijo que está sufriendo de alguna manera y pueden ayudarle para que no sufra, ¿no le van a ayudar? Pues ¿cómo no le van a ayudar? Pues es su hijo. Incluso hay padres que tienen a sus hijos en la cárcel y hacen todo lo posible por sacarlos. Aunque sean rateros, dicen, no, ¿cuánto pago? Yo pago para que saquen a mi hijo de la cárcel. Hacen mal, porque un hijo ladrón tiene que cumplir con su castigo. ¿Para que el padre va a tratar de sacarlo? Lo sacan y vuelve a robar. Hay padres que sacan a sus hijos de la cárcel y luego salen de la cárcel los hijos y hasta su mismo padre le roban. ¿Qué padre dejaría sufrir a su propio hijo? ¿Ustedes darían la vida de un hijo para salvar a un criminal? ¿Darían a su hijo por la vida de un malvado que merece la muerte? Nosotros no daríamos la vida de un hijo ni siquiera por salvar a un hombre honrado y decente, mucho menos a un criminal. ¿Cómo es que el Padre dio al Hijo a que muriera en la cruz para salvarnos a nosotros pecadores? Eso es absurdo, dicen. Si yo tuviera un hijo ladrón y drogadicto, borracho, ¿yo no daría la vida de ese hijo por un hombre bueno? Pues es mi hijo. Es un drogadicto, pero pues es mi hijo. Es ladrón, pero pues es mi hijo, lo quiero. ¿Cómo voy a dar su vida por la de aquel? Nuestro hijo, pues es nuestro hijo, sea como sea. A un padre por naturaleza no le gusta ver sufrir a un hijo. Un padre hará lo posible porque su hijo sea librado de sus problemas. Y si no nos gusta ver sufrir a nuestros hijos, pues mucho menos nos gustará hacerlos sufrir nosotros, aunque hay padres que sí los hacen sufrir. Pero un padre que hace sufrir a un hijo no merece ser llamado padre. ¿Qué clase de padre es ese? Pero cuando Cristo murió en la cruz, el Padre estaba derramando su ira sobre su Hijo. Y su Hijo era inocente. Si yo tengo un hijo que me desobedece, o que dice una mala palabra y le doy una nalgada, bueno, pues me duele dársela, pero se la tengo que dar, porque a mí no me gusta que mi hijo me desobedezca. Pero el Padre descargó su ira en el Hijo, que era inocente. ¿Ustedes le pegarían a un hijo que es inocente? ¿Por qué le van a pegar? Pues el Hijo era inocente, puro y santo.
Y el Padre descargó su ira en Él. ¿Para qué? Para no descargarla en nosotros. Los que merecíamos la ira éramos nosotros, no Él. Pero el Padre descargó en el Hijo toda su ira para que nosotros pudiéramos ir al cielo un día. Entonces, esas personas de las que yo les mencionaba hace rato dirán, ¿qué clase de padre es este que permite que su hijo sufra en la cruz? ¿Cómo podemos explicar nosotros el por qué Cristo murió en la cruz de modo que todos los demás lo entiendan? No podemos explicárselo. Ni nosotros mismos lo entendemos bien. Cuando Cristo murió en la cruz, se los dije hace rato, sucedieron cosas increíbles. Vean Isaías 53. Estas palabras que dice aquí Isaías fueron escritas 800 años antes de Cristo. Pero Dios le reveló a Isaías lo que sucedería cuando Cristo muriera en la cruz. Vean lo que dice 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, o sea, sufrió la experiencia del quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos, no lo apreciamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y vean lo que dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vean, ¿qué es lo que llevó Cristo en su cuerpo en la cruz? El pecado de todos nosotros. Y luego dice en el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, o sea, no se defendió. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. ¿Saben ustedes que las ovejas cuando les cortan la lana, no se oponen? Se dejan que los trasquilen. A las ovejas no necesitan amarrarlas para matarlas. Si ustedes quieren matar un puerco, tienen que agarrarlo muy fuerte. No, hacen un escándalo los puercos. Pero para matar a una oveja ni necesitan amarrarla. ¿Saben qué hace la oveja cuando la matan? Nomás le hace ¡ah! Eso es lo único que hace el pobre borreguito. Dice, ¿dónde está? Que dice que sujetándole a padecimiento, ¿dónde dice? 10. ¿El 10? Sí. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, y vean cómo dice, sujetándole a padecimiento. ¿Quién le quebrantó? ¿Quién le doblegó? ¿Quién lo quebró? ¿Quién lo tronó? Y luego dice, sujetándole a padecimiento. ¿Quién le sujetó a padecimiento? Fue Dios. Eso no niega que los judíos eran responsables también. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristo estaba en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, él entendía que la mano de Dios estaba metida en el asunto. Pero ven una cosa, ¿no les parece sorprendente que cuando dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Se siente desamparado, pero él siente que su padre sigue siendo su padre. Un niño, cuando su papá le da una nalgada, ¿el niño siente que su papá deja de ser su papá? No. Los niños, cuando se sienten amados, no le guardan rencor a sus papás cuando le dan una nalgada. Los hijos que le guardan rencor a sus papás son los que reciben puras nalgadas. Hay padres que son bien buenos para dar nalgadas,
pero nunca le dicen a sus hijos que los quieran, nunca los besan, no los abrazan, pues no se sienten amados, pobres muchachos. Hay hijos que ven puros defectos en sus papás, no ven nada bueno. ¿Por qué? Porque son más las cosas negativas que las positivas. Pero cuando los hijos ven que su papá los ama, aunque les dé una nalgada, al rato van y lo abrazan, no le guardan rencor. Cuando nosotros estamos afligidos, cuando estamos sufriendo, cuando estamos necesitados, cuando tenemos una grave enfermedad, lo que nos sostiene en medio del dolor y del sufrimiento es entender que nuestro Padre es nuestro Padre. Y nunca dejará de ser nuestro Padre. El Hijo estaba en la cruz sintiéndose desamparado, pero Él no pensaba que su Padre dejara de ser su Padre porque estaba ahí en la cruz. Cristo sabía, Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Él sabía por qué era desamparado. Lo que pasa es que estaba tan desesperado que por eso dijo eso. ¿Por qué me has desamparado? Él sabía que no era desamparado porque fuera culpable de algo. Cristo sabía que era desamparado por nosotros, para que nosotros no fuéramos desamparados después. Llevó en la cruz el tormento que nosotros merecíamos, la ira, el infierno que nosotros merecíamos. Vean, el que murió en la cruz, escúchenme, se los he dicho 1000 veces, se los digo por 1001 vez. El que murió en la cruz no era un simple hombre, el que murió en la cruz era Dios. El hombre mató a su creador. El que murió en la cruz era Dios mismo que vino al mundo. Se despojó de su gloria, renunció a sus derechos, no se defendió, no abrió su boca. ¿Y todo por qué? Porque quería salvarnos a nosotros. Pero dirán ustedes, bueno, pero el que murió en la cruz no fue el Padre. El que murió en la cruz fue el Hijo, es cierto, pero díganme, ¿qué diferencia? No hay ninguna diferencia. El que murió en la cruz era Dios también, lo mismo que el Padre. No era un ser inferior, no era un ser subordinado, no era un ángel, como dicen los necios testigos de Jehová. Los falsos testigos dicen que el Padre creó al Hijo. Si eso fuera cierto, entonces el Hijo sería un ser inferior, sería una criatura, sería dependiente. Cuando estaba en el cielo, Cristo no era dependiente de nada. Antes de venir al mundo, todos le adoraban. Todos los ángeles adoraban a Cristo en el cielo, al igual que al Padre. ¿Hay dos dioses? No, nomás hay uno. El escándalo de la cruz que continúa. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo estaba en la cruz, el Padre estaba con Él. Y el Espíritu Santo también. Todos unidos en el plan de redención. El Padre puso su parte, el Hijo puso la suya y el Espíritu Santo puso su parte correspondiente. En la cruz se revela el amor del Padre, no cabe duda, porque Dios es amor. Y eso lo vemos claramente en la cruz de Cristo. El amor eterno de Dios para aquellos que desde antes conoció, como vimos en los versículos anteriores, los que antes amó. Y vean, aquí vemos también la sabiduría de Dios. ¿A qué ángel o a qué ser humano se le hubiera ocurrido algo parecido? El justo por los injustos. ¿Quién tenía que morir en la cruz para salvarnos? Un ángel no hubiera podido hacer eso. Ningún hombre tampoco. Solamente Dios, muriendo en la cruz, pudiera habernos salvado. ¿Cuán grande ha de ser el amor de Dios para haber hecho semejante cosa? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que los judíos idolatraban a Abraham? Es decir, los judíos fieles idolatraban a Abraham. Veneraban a Abraham como un hombre de una fe muy grande. Pero ¿cuál fue el rasgo, la característica más grande de la fe de Abraham? ¿Saben cuál fue? El ser capaz de dar a su hijo para ser sacrificado. Esa fue la muestra más grande de fe de Abraham. ¿Qué era lo que más amaba Abraham? A su hijo. Pues Abraham fue capaz de dar a su hijo porque Dios se lo pidió, pero era su único hijo, lo que más amaba en la vida. Abraham por eso es el prototipo del hombre de fe.
Un hombre de fe debe ser capaz de entregarle a Dios lo que más ama. Si ustedes aman a Dios, ¿qué tienen que entregarle? Lo que más aman aquí en la tierra. ¿Qué es lo que más aman aquí en la tierra? ¿El dinero? ¿La familia? ¿Los hijos? ¿El trabajo? ¿La profesión? ¿El vicio? Cualquier cosa que tú ames, tienes que entregársela a Él. Dios debe estar por encima de todo. Esa es la conversión. Cuando una persona es salva, es cuando se entrega en cuerpo y alma. Dios, mi vida es tuya. Mi dinero es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Ahí se ve la salvación de una persona. Los judíos idolatraban a Abraham, pero no lo imitaban. Pues ¿de qué sirve que las personas idolatren a los santos y veneren a los santos, pero no traten de ser santos? El sacrificio más grande, el sacrificio más doloroso, es entregar a Dios lo que más amamos, lo que más nos duele. Abraham amaba mucho, muchísimo a Isaac. ¿Por qué? ¿Cuántos años estuvo esperándolo? Ya estaba viejo. Parecía que ya no vendría ese hijo. Qué feo era para aquellas personas morir sin tener un hijo. Pero ¿qué tal cuando nació? Estaban felices tanto Abraham como Sara. Si lo aman tanto, ¿cómo lo van a sacrificar? Los alcohólicos anónimos son capaces de sacrificar el alcohol. De aquí en adelante ya no voy a tomar. Le entregan a Dios su alcoholismo. Pero pues ¿de qué sirve que le entreguen a Dios su alcoholismo si siguen con su idolatría, su soberbia, su lujuria? Unos le entran a la marihuana, ya no toman, pero le entran a la marihuana. Debemos entregarle a Dios lo que más amamos, sea lo que sea. Cristo era el amado Hijo de Dios. ¿Sería capaz Dios de entregar a su único Hijo lo que más amaba? ¿Sería capaz de entregarlo por personas indignas, viles y miserables, gusanos, como dice Cristian? Gusanos del polvo, ¿sí? ¿Sería capaz de hacerlo? Pues lo fue. Fue capaz de entregar lo que más amaba por nosotros. Entonces, al hacerlo demuestra, como vimos hace 8 días, que si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estuvo en contra de su Hijo para estar a favor nuestro. Ustedes estarían en contra de su Hijo y estar a favor del vecino que es un malvado. El Padre mató al Hijo para darnos vida a nosotros. Pero si Dios es por nosotros, entonces ¿por qué permite que a veces estemos afligidos, sin trabajo, sin dinero, a veces seamos perseguidos o incluso martirizados? ¿Por qué Dios permite eso? Si Dios nos ama, ¿por qué Dios permite que a veces suframos? ¿Por qué? Escuchen, si sufrimos, no es porque Dios tenga algo en contra nuestra. Les conté de aquella mujer que su hija tenía un dolor de migraña y le dice: hija, ese dolor que tienes de migraña es por algún pecado que has de tener. Nunca le digan eso a un hijo, nunca le digan eso. Es lo mismo que esas madres que van con su niño y de repente se cae. Ya ves, te dije que no corrieras, qué bueno que te caíste por eso, pues te caíste por desobediente. No, no le digas eso. Lo que debes hacer es sobarle sus rodillitas. En lugar de pegarle, sóbale sus rodillas, pobre niño. Si nosotros de adultos nos caemos, que no se caiga un niño. Bueno, yo me caigo lo mismo que un niño, ¿no? Pero si nos ocurre algo triste, no es porque Dios tenga algo en contra nuestra. Nunca debemos pensar así. Si Dios permite que nos maten, ¿es porque Dios tiene algo en contra nuestra? Los mártires que morían en siglos pasados por ser cristianos, ¿morían porque Dios tenía algo en contra de ellos? John Bunyan estuvo en la cárcel 9 años, ¿cuánto? 2. ¿Tenía Dios algo en contra de él? Pablo, ¿Dios tenía algo en contra de Pablo porque estaba en la cárcel? No. ¿Qué perdían los mártires cuando los mataban? ¿Qué perdió Esteban cuando lo mataron?
Ni el diablo, ni la muerte, ni la enfermedad le pueden hacer un daño real al creyente. Nadie puede hacernos daño. Todas las cosas nos ayudan a bien. Dios hace cosas que parecen muy malas, se convierten en muy buenas. Vean el caso de Job, el caso tan citado. Dios le quitó 10 hijos. No fue el viento que sopló sobre la casa. El que le quitó la casa fue, el que le quitó a los hijos fue Dios. ¿Dios estaba en contra de Job? No. ¿Quería el mal de Job? No. Que Dios quería bendecir a Job. Y para bendecirlo tuvo que quitarle 10 hijos. Hermanos, que nos quite lo que quiera, pero que nos bendiga. Cristo sufrió millones de infiernos, no merecía ninguno. ¿Para qué sufrió millones de infiernos? ¿Porque Dios tenía algo en contra de él? No. Sufrió millones de infiernos para darnos la gloria a nosotros. Y aquí está el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra confianza. Y también hay una promesa. ¿Cuál es el fundamento? Lo que Cristo hizo. ¿Y cuál es la promesa? Que si Dios hizo lo que hizo, con más razón nos dará lo demás. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios mismo entregó a su Hijo. Lo entregó por nosotros. Lo entregó por gente buena y decente. Díganme, a ver, levante la mano el que crea merecer que Cristo haya muerto por él. Levanten la mano. ¿Quién merecerá jamás que Cristo haya muerto por nosotros? Y si ha dado a su Hijo por personas que merecían la muerte, ¿será capaz de negarnos lo necesario? Lo que necesitamos para sobrevivir, o para sobrevivir hasta el último día de nuestras vidas, para nuestro trayecto en este mundo. Si nos dio lo máximo, no nos va a negar lo mínimo. Hay una parte donde, en el Sermón del Monte, donde Cristo dice: si Dios viste a los lirios del campo, ¿no los vestirá ustedes, hombres de poca fe? Viste a los lirios del campo, y los lirios del campo no son hijos de Dios. Y luego dice: Dios les da de comer a los pajarillos. ¿No valen ustedes más que muchos pajarillos? Los pajarillos, ¿quién les da de comer? Pues Dios. Cristo no derramó su sangre por los pajarillos. Derramó su sangre por nosotros. Dios hizo en la cruz cosas que parecían imposibles. Vean, no escatimó ni a su propio Hijo. El Hijo que era su alegría, su gozo, su complacencia, su satisfacción, su placer, su deleite. Todo lo que el Padre hizo, lo hizo por Cristo, para Cristo, por la eternidad. Todo por Él, para Él y todo de Él. El amor del Padre para con el Hijo era más grande que el amor de Abraham para con Isaac. Entonces, ¿será posible que nos niegue algo ahora? No nos dará con Él todas las cosas. Pero vean, ¿qué quiere decir todas las cosas? ¿Todas? ¿Absolutamente todas? No, todas las que contribuyan a nuestro bien espiritual y para que el cumplimiento de sus propósitos se efectúe. Acuérdense que el Hijo es hecho heredero de todas las cosas y nosotros somos coherederos. ¿Qué quiere decir coherederos? Que heredamos junto con Él. Lo que es de Cristo es nuestro. A Dios le ha placido hacerlo. Así, de esa manera honra al Hijo y honra a todos los que están en Cristo, todos los que creen en Cristo, todos los que obedecen a Cristo. Y no es porque nos ame por lo que somos de nosotros mismos, es porque lo ama a Él. Al creer en Cristo nos ama del mismo modo que ama a Cristo. Y es increíble eso. Por eso vimos hace 8 días, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Saben una cosa? Los que se ponen en contra de los cristianos no saben lo que hacen. Hay maridos que son inconversos, que tienen una esposa que es cristiana y la tratan mal, no más porque es cristiana. Y hay mujeres inconversas que tienen a maridos cristianos y que les gritan y los ofenden, no más porque son cristianos. No te atrevas a pegarle a tu mujer porque es cristiana. Si tú le pegas a tu esposa, no sabes en la que te metes. Y tú, mujercita, si tu marido es cristiano, respétalo. Porque si no lo respetas, no sabes en la que te metes. Ay de los maridos que les pegan a sus esposas nomás porque son cristianas.
El Padre ama a los suyos, y el que los toca, toca a la niña de su ojo. El Padre ama a los suyos y se ha comprometido a no dejarlos ni a desampararlos. ¿Por qué? Porque ya desamparó al Hijo, no nos va a desamparar a nosotros. Entonces, vuelvo a la pregunta que hice en un principio. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nunca dejará de amarnos? Vean, si siendo enemigos fue capaz de hacer lo que hizo, ahora que somos amigos, hijos, ¿qué no será capaz de hacer? ¿Será capaz de darnos las espaldas? Él hará, hermanos, Dios hará lo que ha prometido, no por lo que somos en nosotros mismos, sino por lo que es Cristo, el amor eterno de Dios. Hermanos, pase lo que pase en el 2022, no dudemos del amor de Dios. Nos lo ha demostrado de muchas maneras, no solamente enviando a su Hijo a morir por nosotros. ¿De cuántas maneras nos habrá Dios demostrado su amor? Pero déjenme decirles unas palabras a los inconversos que me escuchan, porque yo sé que hay aquí personas que no son cristianas. Les he hablado del amor de Dios, pero déjenme decirles algo. Si ustedes no creen en Cristo, si ustedes no obedecen a Dios, si ustedes no obedecen lo que está escrito, Dios no los ama. Dios no los ama. Dios ama a los que le obedecen, a los suyos, a los que están en Cristo. Si tú no crees en Cristo, Dios no te ama. Aunque tengas dinero, aunque estés sano, aunque tengas familia, Dios no te ama. Dios te aborrece, Dios te odia. Dios ama, pero Dios aborrece también. ¿Quieres ser amado? Tienes que obedecer a Dios. Si no, olvídate. No pongas tu confianza en los hombres porque los hombres te fallan. No pongas tu confianza en las mujeres. No pongas tu confianza en los hijos. En este mundo, todo el mundo falla. El único que nunca nos fallará es Él, Dios, nuestro Dios. Nunca dejaremos de fallarle. Nosotros no somos lo que debiéramos y nunca lo seremos. Pero nuestro Dios nunca nos fallará, nunca dejará de amarnos. Nuestro dinero nos va a fallar, la salud nos va a fallar, al ratito nos entierran. Pero nuestro Dios siempre estará con nosotros. Nos amará eternamente. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela en la vida de todos. Oh Dios, enséñanos a confiar en esa clase de amor eterno y a nunca dudar de Él. Y a los que no conocen este amor, abre sus ojos y abre sus corazones para que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo y lo conozcan. Te lo pedimos en su nombre. Amén.